Bueno, para estudiar los dos primeros efectos que vimos en el video anterior, cambio de temperatura, variación de temperatura y cambios de fase, vamos a utilizar una curva de calentamiento. Vamos a ver qué pasa cuando calentamos una muestra de agua, cuál es la historia de los cambios que sufre y cuáles son los intercambios energéticos involucrados en esos cambios. Vamos a elegir trabajar con una muestra de 15 gramos de agua, aproximadamente la masa de un cubo de hielo, un cubito de hielo sacado del freezer. O sea que partimos de una masa de 15 gramos de hielo, agua sólida, a una temperatura de menos 10 grados Celsius, o sea 10 grados bajo cero. ¿Qué le va a suceder si a ese cubo de hielo si lo colocamos a temperatura ambiente? Lo sacamos del freezer, lo ponemos sobre la mesa se encuentra a 20 grados Celsius, está en equilibrio térmico con el aire atmosférico que se encuentra a 20 grados Celsius, o sea el hielo a menos 10 se encuentra en un entorno que está uniformemente a 20 grados Celsius, a una temperatura mayor que la de él. Como habíamos visto, el flujo de calor va a ir en dirección desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo a menor temperatura, o sea, del entorno hacia el hielo. El hielo va a recibir calor y va a empezar a sufrir una serie de transformaciones. Estamos trabajando además a una presión constante, es un sistema abierto, y la presión, supongamos que la presión es la presión normal, si no lo es, seguramente va a estar muy cerca del valor de la presión normal, 760 torr, una atmósfera o 101.300 pascales. Menos 10 grados Celsius es la temperatura inicial del cubito de hielo. Menos 10. El marcador va a ser mejor. Menos 10. Bueno, ¿qué le sucede a ese cubo de hielo a medida que recibe calor del exterior? Uno en principio puede decir, bueno, el hielo se derrite, es un término muy poco académico, funde, pasa del estado sólido al estado líquido. Pero recordemos que el hielo se encuentra a menos 10 grados Celsius y el punto de fusión normal del hielo es 0 grados Celsius. Quiere decir que hasta que no alcance una temperatura de 0 grados Celsius, el hielo no se va a fundir, o sea, va a permanecer en estado sólido. Recibe calor del ambiente y su temperatura aumenta. Aumenta, hasta que llega al valor, bueno, acá tenemos el origen de coordenadas, este valor corresponde a 0 grados Celsius. Estamos indicando en el eje de las abscisas, no lo aclaré antes, el tiempo. Acá podemos también poner el calor suministrado y podemos ir viendo qué pasa con la temperatura a medida que le suministramos calor. Sería otro tipo de curva de calentamiento. Pero bueno, pasó de menos 10 grados a 0 grados Celsius. 0 en el origen de coordenadas. Era un sólido a menos 10, que pasó a ser un sólido a menos 7, a menos 5, a menos 4, a menos 1 y a 0. Cuando llega a 0 grados Celsius, la temperatura deja de aumentar, pero nosotros le seguimos suministrando calor porque el ambiente está a 20 grados Celsius. Quiere decir que el hielo sigue absorbiendo calor del ambiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con su temperatura? Bueno, lejos de aumentar, permanece constante. Vemos que transcurre el tiempo y la temperatura no varía. Permanece constante. Ahora, ¿no se observa algún otro cambio, además de esa rareza de que le estoy dando calor y la temperatura permanezca constante? Sí, empezamos a observar que el hielo empieza a pasar la fase líquida, o sea, el agua sólida se empieza a convertir en agua líquida. O sea que ese cubito de hielo que calentamos, o sea, aumentamos su temperatura de menos 10 a 0 grados Celsius, ahora comienza un proceso que se conoce como fusión. Y mientras dura la fusión, se establece en la curva de calentamiento una meseta que parece indicar que no está pasando nada, cuando en realidad fenomenológicamente podemos darnos cuenta de que sí está pasando. Cada vez tengo menos hielo sólido y cada vez tengo más agua líquida. Esa meseta me está indicando el avance de esa transformación del sólido en líquido. Cuando finalmente
en un momento indefinido en el tiempo, porque eso depende de la tasa de transferencia de calor, de la geometría del cubo de hielo, hay muchas cosas en juego, ahí tiene que ver la conductividad térmica también. Pero en un momento dado, todo el hielo se va a fundir, o sea que ya no voy a tener más fase sólida del agua, sino que voy a pasar a tener exclusivamente fase líquida. Cuando se alcance ese punto, se interrumpe la meseta. Pero sigo teniendo agua líquida a 0 grados Celsius, o sea, la temperatura no se modificó. Tenía inicialmente hielo a 0 grados Celsius, durante la transición voy teniendo cada vez menos hielo y cada vez más agua líquida a 0 grados Celsius, y al final de la meseta tengo los 15 gramos de hielo que tenía al principio, los tengo como 15 gramos de agua líquida, pero a 0 grados Celsius. Pero esos 15 gramos de agua líquida siguen en un ambiente que se encuentra a 20 grados Celsius. Y el calor sigue fluyendo desde el exterior, desde el ambiente, hacia el sistema, hacia el agua líquida ahora a 0 grados Celsius. Por lo tanto, la curva va a continuar su ascenso, o sea, retoma su ascenso. Venía ascendiendo, aparece la meseta corresponde a la fusión, acá se calienta el hielo, aumenta la temperatura del hielo sólido y se mantiene 100% sólido, comienza el proceso de fusión, se completa el proceso de fusión y ahora, como el ambiente sigue estando a una mayor temperatura, sigue fluyendo calor del ambiente hacia el hielo y la temperatura vuelve a aumentar. Bueno, en principio va a aumentar hasta 20 grados Celsius, que dijimos que era la temperatura ambiente. Si lo dejamos por ahí, esa va a ser toda la historia de la curva de calentamiento del hielo. Cuando el agua alcance el equilibrio térmico con el ambiente, va a dejar de fluir calor hacia el sistema, o sea, del ambiente hacia el sistema. Sin embargo, todos sabemos que ahí hay empieza un proceso que, si bien no modifica la temperatura, conduce a la evaporación de ese charquito de agua líquida de 15 gramos que se nos formó. Sobre la evaporación vamos a hablar un poquito más adelante. Nosotros no queremos que la cosa termine aquí, queremos que haya otra transición de fase. Entonces, a ese cubito de hielo tuvimos la precaución de no colocarlo directamente sobre la mesa, sino que lo pusimos dentro de un recipiente metálico, de una olla, de una cacerola. El proceso fue el mismo. Aumentó su temperatura hasta 0 grados, cambió de fase y ahora aumentó la temperatura hasta la temperatura ambiente y ahí se estableció en principio el equilibrio térmico. Pero ahora lo llevamos al fuego y le seguimos suministrando calor. ¿Qué va a pasar con el agua líquida? Ahora, esa agua líquida a 20 grados, cuando reciba mayor calor. El fuego, la llama, está a una temperatura muchísimo más alta que la temperatura ambiente. Quiere decir que vuelve a fluir calor masivamente hacia el agua líquida. Bueno, la temperatura va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. No está muy acorde la escala a lo que vamos a representar. Pero ese aumento, que en este caso sería un continuo, o sea, perfectamente podríamos haber empezado a calentarlo en el fuego de entrada, simplemente hubiera ocurrido lo mismo en un tiempo más breve, va a seguir hasta que la temperatura, recuerden que estamos trabajando a presión normal, que nuestra habitación es un sistema abierto a presión normal, hasta que se alcance el punto de ebullición normal del agua líquida, que es 100 grados Celsius. O sea que este aumento de temperatura se va a prolongar hasta que se alcancen los 100 grados Celsius, temperatura o punto de ebullición normal del agua. Si la presión externa fuera ligeramente superior o ligeramente inferior, esa temperatura sería superior o inferior a 100 grados Celsius. Pero supongamos que estamos trabajando a presión normal. Si nosotros dejamos que el líquido hierva, una vez que alcanzó el punto de ebullición, dejamos que la ebullición continúe y colocamos un termómetro, nunca debimos sacar el termómetro del sistema que estamos estudiando, vamos a observar que otra vez aparece una meseta.
Esa meseta corresponde al cambio de fase, a un nuevo cambio de fase, el que lleva a nuestro sistema del estado líquido al estado gaseoso. Mientras dura el cambio de fase, lo mismo que había ocurrido en este cambio de fase, mientras transcurre el cambio de fase, si la presión externa no se modifica, la temperatura permanece constante, aparece una meseta en 100 grados Celsius. Si no tuvimos la precaución de capturar el vapor que se fue formando, nuestra historia sí, ahora va a terminar abruptamente aquí. Si hubiéramos capturado el vapor dentro de algún recipiente, por ejemplo, un recipiente que nos garantizara poder mantener la presión constante, podríamos haber seguido elevando su temperatura, ahora ya en estado gaseoso, pero desde el punto de vista material, desde el punto de vista práctico, el dispositivo sería bastante más complicado que una cacerola con agua y una hornalla, ¿no? Seguir calentando un vapor a presión constante, lo más probable es que sea mucho más fácil, aunque mucho más peligroso también, seguir suministrándole calor al vapor a volumen constante, pero las presiones ahí pueden generar un desastre. Y así que vamos a quedarnos con esta historia, con la historia del cubito de hielo que comenzó su vida, esta muestra, como un cubito de hielo a menos 10 grados Celsius y la terminó como vapor de agua a 100 grados Celsius. Así que el comienzo de la película es este, 15 gramos de agua sólida a menos 10 grados Celsius. Hay una serie de transformaciones que llevan nuestro sistema a hacer 15 gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius. Pero esta línea punteada tiene sus incógnitas, no es un proceso que haya ocurrido en un solo paso, y la curva de calentamiento nos muestra que hay zonas bien definidas en las que están ocurriendo cosas marcadamente diferentes. Entonces vamos a delimitar esas zonas y vamos a ver cómo podemos estudiar qué es lo que pasa en nuestro sistema en cada una de ellas y cómo, por ejemplo, calcular el calor intercambiado en cada una de ellas. Aquí tenemos una primera zona, otra. Podemos llamarlas zona 1, la de calentamiento del hielo, el aumento de temperatura del hielo de menos 10 a 0 grados Celsius. La zona 2, que corresponde a la fusión del hielo a 0 grados Celsius, o sea, el hielo a 0 grados Celsius se funde totalmente hasta convertirse en agua líquida a 0 grados Celsius. La zona 3, que corresponde al aumento de temperatura del agua líquida desde 0 grados Celsius hasta 100, vamos a no detenernos en 20, vamos a llevarla hasta 100, hasta el punto de ebullición normal, y finalmente la zona 4, en la que el agua fue llevada a su punto de ebullición normal y empieza a ocurrir la transición de fase de líquido a vapor, de líquido a gas. Estamos llevando a la ebullición. Recuerden que no estamos hablando de evaporación, sino de vaporización por ebullición. O sea, si recordamos un poco, la presión de vapor del agua líquida a 100 grados Celsius iguala a una presión externa igual a la presión normal, a una atmósfera de presión o 760 torr. O sea, llevamos el agua a una temperatura tal que su presión de vapor iguala a la presión externa, en este caso la presión atmosférica, y por eso entra en ebullición. Bueno, en estos tramos en los que aparece las dos mesetas, la meseta correspondiente al pasaje de sólido a líquido y de líquido a vapor aquí, la zona 4, lo que tenemos es un intercambio de calor que no produce un cambio de temperatura, sino que produce una transición de fase. El calor que está absorbiendo el sistema no se está utilizando para elevar la temperatura del sistema, sí aumenta la energía del sistema, pero no su temperatura, porque el trabajo necesario para separar las moléculas, ustedes saben que el estado líquido es un estado en el que la distancia entre las partículas es mayor que en el estado sólido, y en el estado gaseoso
es mayor que en el estado líquido. Bueno, lograr esa separación, en virtud de las fuerzas de atracción intermoleculares, las fuerzas interpartículas, requiere de energía. O sea que si las partículas están más separadas es porque la energía está ahí, pero eso no se manifestó en un cambio en la temperatura. Bien, podemos indicar acá también qué es lo que está pasando en cada una de las zonas. En la zona 1 tenemos un delta T. En la zona 2, un delta T para una sustancia sólida, el delta T del sólido. No hay un cambio de fase en la zona 1. En la zona 2 no hay un delta T, hay un cambio de fase. O sea, estamos viendo cómo el sólido se transforma en líquido. Y esa transformación de sólido en líquido la llamamos fusión. En la zona 3 vuelve a ocurrir un delta T mucho más dramático que el de la zona 1, pero es un delta T que involucra exclusivamente al líquido. Y finalmente, en la zona 4, vuelve a darse una transición de fase en la que el líquido, el agua líquida, se transforma en gas. Y ese proceso, en este caso, porque lo llevamos al punto de ebullición, vamos a llamarlo vaporización por ebullición o simplemente ebullición. Esa es la descripción de los fenómenos que tienen lugar en nuestro sistema, nuestro cubo de hielo, desde que salió del freezer hasta que fue evaporado totalmente o vaporizado totalmente por ebullición en una cacerola. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para calcular cuánto calor se intercambió, cuánto calor recibió, en definitiva es calor absorbido porque es una curva de calentamiento, cuánto calor recibió nuestra muestra desde el comienzo del proceso hasta el final. Pero vamos a tener que aprender a calcularlo en cada uno de los tramos de la curva de calentamiento. Bueno, si miran arriba tenemos esto que acabamos de decir representado de forma un poquito más simbólica, no gráfica. La gráfica dice lo mismo, pero acá lo tenemos escrito indicando los estados de agregación de cada sustancia y las condiciones de temperatura en cada caso. Primera etapa, agua sólida menos 20, eleva su temperatura hasta agua sólida, hielo, a 0. Esta sería la etapa 1. El hielo a 0 grado comienza a fundirse y mantiene su temperatura durante todo el proceso de fusión hasta convertirse totalmente en agua líquida a 0 grado. Esta sería la etapa 2. El agua líquida a 0 grado le seguimos suministrando calor y aumenta su temperatura hasta llegar a 100 grados. Cuando llega a 100 grados alcanza el punto de ebullición y este sería el tramo 3 de la curva. Y finalmente esa muestra de agua a 100 grados Celsius, en ebullición a 100 grados Celsius, se evapora todo el líquido masivamente, empieza a pasar a la fase vapor, manteniendo la temperatura constante hasta convertirse en vapor de agua a 100 grados Celsius, y ahí tendríamos la etapa 4. Bueno, determinar cuánto valen 1, 2, 3 y 4 sería importante para conocer cuál es la historia energética de este proceso. Y si queremos saber cuál es la cantidad de energía total involucrada en el proceso, también debemos ser capaces de calcular cuánto calor recibió el sistema en cada una de las etapas y la sumatoria de todos esos suministros calóricos van a determinar el total necesario para tomar un cubo de hielo a menos 20 grados Celsius, a menos 10 era, perdón, acá estoy cambiando las condiciones iniciales, menos 10 grados Celsius, y llevarlo finalmente a vapor de agua a 100 grados Celsius.
Recuerden que la masa del cubo de hielo, la borré por acá, eran 15 gramos. Vamos a dejarla anotada porque nos va a servir después para los cálculos. Masa de hielo, masa de agua. En realidad la masa permanece constante. O sea, en cada uno de los casos vamos a tener 15 gramos de agua, 15 gramos de agua sólida, 15 gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius, 15 gramos de la mezcla sólido-líquido o de la mezcla líquido-vapor, pero la masa total es la misma en todos los casos, ¿sí? Este valor lo vamos a considerar que permanece constante a lo largo de todo el proceso. Y vamos a ver cómo se calcula el calor en cada una de las etapas.